Súper. Primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Espero que se vayan ahí incorporando más gente después de este mini break. Oye, primero que nada, contarles, nosotros estamos en representación del Supply Chain Council. Es una asociación de ejecutivos y profesionales que han estado, bueno, toda nuestra vida laboral vinculado a la cadena de abastecimiento y a logística. Y nuestro principal como fin es aportar a la industria chilena con nuestra experiencia. Y para eso tenemos algunos pilares o algunas iniciativas vinculadas, por un lado, al mundo académico, en donde tratamos de participar junto con las universidades e institutos profesionales en las mallas académicas o eventualmente participando dentro de algunas clases o cursos o programas o incluso con profesores de nuestra asociación que están metidas ya dentro de los programas académicos de las universidades y los institutos. Tenemos un pilar social que también tiene una vinculación hacia el académico, pero más pensado en liceos técnicos, de manera de que también la gente que decide irse por el mundo logístico en las escuelas técnicas tengan un apoyo de las empresas y de los profesionales que ya hemos tenido un poquito más de carrete y que podamos acompañarlos dentro de su formación. También tenemos un pilar de sostenibilidad porque estamos convencidos que sobre todo en esta parte de los negocios de nuestras compañías hay que también cuidar nuestro ecosistema y en el fondo darle sostenibilidad a nuestra cadena. Y finalmente un pilar que está apoyado por el lado del contenido, que es un poco lo que estamos hoy día acá, que termina en, nosotros llamamos redes, pero en la práctica es tratar de influir en las instancias que se pueda, en decisiones que tengan más que ver con políticas públicas. Y de hecho en ese contexto es que quisimos plantear este título y este tema de conversación, precisamente porque es una de las cosas que en términos de cadena de abastecimiento son más desafiantes, que es obviamente la administración de nuestros recursos humanos y cómo nos está afectando o cómo tenemos que gestionar este recurso humano dado las distintas leyes y las distintas condiciones de negocio, digamos, que bueno, van cada vez siendo más desafiantes. En particular, esta nueva ley del cambio de las 45 horas hacia las 40 horas progresivamente. Y para eso, en el fondo, estamos con un equipo. Nosotros a todo esto somos como 100 socios, pero para esta charla vinieron 4 personas que primero se ofrecieron, pero que además representan distintas organizaciones o distintas compañías o tienen experiencia en distintos eslabones y distintas industrias de la cadena de abastecimiento. Y por tanto la idea es que vayamos matizando y comparando visiones a propósito de esta ley. Así que, a ver, los voy a presentar y para no embarrarla, primero que nada, don Jorge Ronda, uno de nuestros ejecutivos más senior del Council. Hoy día tiene senior, no por edad, digamos, o sea, por un tema de experiencia. Hoy día ya está incluso bien metido en el mundo académico y está asesorando empresas con bastante foco en todo lo que tiene que ver con puertos, marítimos, energía. De hecho, es uno de los expertos en hidrógeno verde, está metiéndose mucho en esa nueva tecnología, así que está bien futurista. Seguramente va a seguir dando que hablar don Jorge. Después, bueno, tenemos a Alejandro a Eduardo, que ha estado participando en distintas compañías, bastante en el mundo de retail. Ahora último estuvo en Kitchen Center, antes de eso estuvo en PC Factoring, estuvo mucho tiempo en Ultramar también, y ahora está representando el mundo de los operadores logísticos en Kuehne+Nagel como director de desarrollo de negocio en Contract Logistics, en la parte de manejo centro de distribución. Así que hay también un tremendo ejecutivo. Don Alejandro Villavicencio, que lo tengo acá al lado, que además, bueno, dejamos accidentalmente a mi izquierda a todos los expatriados. Alejandro es peruano, también con una trayectoria bien importante, partió en Unilever, 10 años de una tremenda escuela. Y a partir de ahí, bueno, estuvo también bastantes años en CMPC, en posiciones de cadena de abastecimiento. Y hoy día está como director para Latinoamérica Sur del grupo Bimbo. Así que también tremenda compañía. Y finalmente mi amigo de Omar Neves,
brasileño, que está en Chile, bueno, asentado del 2018, ¿cierto? También tremenda trayectoria y hoy día con un súper lindo desafío en una compañía que también quiero mucho, que es Casaidea, y está a cargo de toda la cadena de abastecimiento a nivel corporativo, ¿ya? Así que bueno, tenemos retail, consumo masivo, operadores logísticos y puertos y en el fondo una visión incluso más amplia de Jorge. Así que tenemos de todos lados. Así que la primera pregunta, para quedarme callado y dejar a los chiquillos que son las estrellas de la noche, de la tarde, mejor dicho, es precisamente cómo ha sido esta adaptación. Como saben, el 2023 fue promulgada la ley, el 24 en abril partió la ejecución, bajando de 45 a 44, y ya el próximo año nos tocaría bajar a 42, para luego en 2 años más bajar a 40. Entonces, aprovechando que Eduardo tiene el micrófono, partir contándonos en qué están ustedes, cómo lo han visto, qué han logrado hacer a propósito de esta nueva ley. Gracias, Tomás. ¿Aló? Sí, se escucha. A ver, la verdad, para todos, no solamente para el mundo logístico, ha sido un desafío la ley, porque claramente la jornada laboral impacta no solamente a los centros de distribución, a las cadenas de abastecimiento, a las fábricas que producen, sino que a los puntos de venta, a las oficinas. En el caso de los puertos también es muy sensible, sobre todo en operaciones que son con turnos continuos. Claramente el desafío está y el cronómetro empieza a jugar en contra, y ahí me ha pasado ya 2 veces con 2 empresas distintas, en donde ante la normativa lo que hemos decidido es irnos inmediatamente en una transición bastante breve a las 40 horas, estresando el modelo operativo. Ahora, claramente eso tiene un estrés porque presiona la producción propiamente tal, sumado a eso que en los últimos años las remuneraciones han ido aumentando, entonces doble presión finalmente. Aún así, en los 2 ejercicios que me ha tocado hacer, primero como por el lado de dueños de la mercadería en Kitchen Center, hoy día en Kuehne+Nagel, hemos tenido buenos resultados, pero sí con un estrés, sobre todo al inicio. O sea, se estresan porque cuando uno lo cuenta en los equipos, esto es alegría. Pues, ¿saben qué, chicos? Vamos a trabajar en vez de 45, vamos a trabajar 40. Por lo general se reciben aplausos. Me acuerdo la primera vez que lo contamos en el centro de distribución en Kitchen Center, fue un viernes, prendimos la parrilla y estaban todos felices. El problema viene después, le dijimos, bueno, chicos, hay compromisos detrás. O sea, estamos buscando ciertos números, queremos llegar a ciertos niveles de servicio, ustedes me tienen que ayudar a eso porque es como nosotros dimos la primera señal, ahora necesitamos que el equipo responda. Y no fue bien. Entonces, creo que el mensaje, siendo transparente, tracciona, independientemente de si eres dueño de la carga o operador logístico, como transmitiéndolo correctamente en los equipos, se da. Dale, ahí vamos a profundizar sobre eso. Alejandro, de Grupo Bimbo, ¿cómo lo vieron? Hola, Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, desde el punto de vista del Grupo Bimbo hay como 2 desafíos. Uno interno, productivo. Nosotros tenemos plantas que no paran de producir de lunes a domingo o de lunes a lunes. Entonces hay un tema interno que uno a través de productividades y desafíos de transformación de procesos, también transformación digital, los podemos afrontar y ya hemos bajado algunas horas. Y el otro es de mercado, ¿no? Es decir, cuando los clientes nos hacen los pedidos, nosotros despachamos producto, el pan Bimbo, ¿no? En ideal, de lunes a sábado. Los domingos normalmente no despachamos. Entonces ahí yo creo que todavía hay un momento en la cual se tiene que alinear la cadena de abastecimiento total, ¿no? Desde el cliente, digamos, sean los autoservicios, el canal de tallo, distribuidores, con las empresas fabricantes. Entonces ese desafío todavía no está cerrado. Estamos trabajando, viendo a ver si es que podemos adelantar despachos, adelantar pedidos, pero no es solamente de un actor de la cadena, ¿no? Tenemos que hacer en conjunto. La ley es para todos, así que en algún momento nos vamos a alinear. A hoy día bajar de 40 a 45, como lo hicieron acá nuestros amigos, es inviable. Tenemos que ir poco a poco, progresivo, como está la ley, y sí estamos con esta visión de aumento de productividades, innovación, qué cosas podemos hacer distinto. Efectivamente hay una mejora en la calidad de vida de las personas, digamos, y es muy bien recibido. Y como Bimbo valoramos eso, la persona es lo principal, el valor número 1, pero hay que ver cómo ejecutarlo de manera correcta para no tener pérdidas en el servicio, no tener aumento de costos, ¿no? Y
y seguir brindando el mejor producto al mejor precio posible para todos los consumidores. Súper, buenísimo. Don Jorge, ¿cómo se ve desde el mundo de los puertos? Tú que lo miráis desde arriba, con los desafíos que esto tiene además. Bueno, claramente los puertos ocurre que los barcos tienen que estar siempre funcionando, ¿no es cierto? Igual que los aviones tienen que estar siempre volando para que sean eventualmente rentables, ¿no es cierto? Por lo tanto, a todos ustedes les consta que cuando llegan a un aeropuerto, los aviones tratan de estar el mínimo tiempo posible en losa. Lo mismo ocurre con los barcos. Los barcos buscan tener el mínimo tiempo posible en tierra, ¿no es cierto?, atracados. Y lo que ocurre ahora es que con las 45, las 40 horas, ocurre que los turnos van a ser más cortos. Por lo tanto, va a haber una falencia de mano de obra y eso va a implicar que va a haber que contratar más gente. Así un número aproximado, aproximadamente un 20, un 25% van a aumentar los costos laborales para hacer exactamente la misma pega, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, perfecto, yo estoy feliz porque voy a trabajar menos horas en la semana, ¿no es cierto? Pero eso es una mirada muy corta, porque lo que va a ocurrir a la larga es que los puertos van a tender a automatizarse. Les cuento el caso extremo, por ejemplo, el puerto de Long Beach, ¿no es cierto?, de Los Ángeles, California, donde solamente las gantry cranes, solamente las grúas portuarias están manejadas por seres humanos. Todo lo que está en tierra, todo lo que son las RTG, todo lo que son los terminal tractors, está hoy día completamente automatizado. Entonces, la invitación que deberíamos hacer a nuestra autoridad, ¿no es cierto?, a nuestras autoridades es, perfecto, tratemos de ser más eficientes, no tratemos de trabajar menos, sino que tratemos de ser más eficientes con la cantidad de horas que estamos trabajando. Ese debiese ser el objetivo, ¿no es cierto?, el objetivo final que deberíamos buscar todos. Todos queremos estar más tiempo en nuestras casas y con nuestras familias. Eso no lo discute absolutamente nadie. Yo creo que ahí estamos el 100% de toda la población de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces busquemos ese objetivo. Veamos cuál es el incentivo para ir a buscar ese objetivo. Buenísimo. ¿Y don Omar, qué opina? Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que ese desafío, y claramente la palabra que más se escucha es la eficiencia, ¿cierto? Y yo creo que el camino va por ahí. Nosotros somos una generación que hemos vivido la famosa frase de tenemos que hacer más con menos, ¿cierto? Siempre es tenemos que hacer más con menos. Y yo creo que ha llegado un momento de inflexión que tenemos que hacer más con lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablamos de eso siempre hablamos de la perspectiva de aumentar gente, aumentar headcount, pero nunca hablamos de la eficiencia operativa, de reducir todos esos tiempos perdidos que tenemos en la cadena de suministro que son gigantes. En nuestro lado hemos hecho muchos trabajos internos que ya veníamos trabajando, no por el tema de las 40 horas, pero claro, eso quita un poco el brillo porque de alguna manera consume el resultado. Yo tengo aquí parte de mi equipo que ha trabajado un montón en mejorar la eficiencia y hemos logrado, pero claro, las 40 horas va a comer un poco el brillo de las eficiencias que hemos ganado. Pero en lo particular, la ley está, nos guste o no. A mí me gusta ir los viernes a la tarde más temprano a la casa, a ir por la bicicleta o bailar tango, ¿cierto? Pero de todas formas, estoy de acuerdo con ustedes que hay una cuenta que llega y la tenemos que de alguna manera poner el liderazgo a la medida de eficientar la cadena para justificar lo que decía al principio de que hacer más con lo mismo y tener ese impacto minimizado hacia los clientes. En nuestro caso, desde la oficina y también con nuestros partners, ahí está Eduardo que presenta uno de ellos, sí ya estamos operando con 40 horas desde el año pasado, desde 2024, pero claro, las tiendas es otra cosa, porque ahí el impacto, el entorno con los socios estratégicos, los centros comerciales, las empresas de transporte, o sea, eso todavía estamos sí cumpliendo, pero hay un desafío no menor de cómo eso no afecte a lo que es el ADN de la marca, que es tener el diseño a un precio asequible, a un precio justo. O sea, en ese es el gran desafío que estamos metidos, Tomás. De todas maneras. De hecho, bueno, implícitamente está el concepto de la productividad. Pues finalmente la producción o el output que se espera de nuestras cadenas de abastecimiento sigue siendo la misma. La cantidad de horas que tenemos para realizar la tarea disminuye y por lo tanto el aumento, o sea, cómo se compensa finalmente con la productividad. No sé, chiquillos, si podemos compartir algún tip o algún cambio concreto de la operación que haya conducido a esa compensación. O sea, tú decías
lo de motivar a los equipos, de decir, bueno, la empresa dio esta iniciativa. ¿Cómo hicieron para que la gente, más allá de las buenas intenciones, aumente su productividad y logren sacar la misma cantidad de pega en menos horas? Pasan dos cosas en paralelo, porque todo esto que les contaba, esta historia maravillosa donde la gente aplaudía, tampoco dura eternamente y las presiones por ciertos ratios se sigue manteniendo. ¿Qué es lo que pasa? Hace 10, 15 años atrás, me acuerdo cuando evaluábamos algún sistema de automatización, ya sea dentro de un almacén o en una infraestructura portuaria o en un terminal, los números nunca te acompañaban. Los CAPEX eran muy altos, las inversiones eran muy altas y el comentario era, todavía soy capaz de suplir, a menos que tuviese volúmenes gigantes, pero soy capaz de subsistir con equipos de personas. Esa brecha es la que se está disminuyendo hoy día. O sea, hoy día las evaluaciones de automatización tienen retornos más rápidos. Los CAPEX también han ido disminuyendo, las tecnologías avanzan, la inversión empieza a verse más asequible. Al mismo tiempo, en la evaluación, los números ya no te acompañan tanto con la productividad que tenías con las personas. Entonces, esa es la discusión que viene. O sea, lo hablamos harto sobre la eficiencia. Lamentablemente, o sea, para bien de la industria, pero muchas iniciativas que hace 10 años atrás las veíamos solamente en los videos de Amazon, hoy día pueden empezar a ser realidad en empresas muy locales. De hecho, ya lo son. Entonces, por ahí viene un poco el cambio más radical. Alejandro. Sí, a ver, yo te puedo sumar acá al foro un par de iniciativas que estamos haciendo que han sido eficientes y eficaces. Una es automatizaciones en los procesos de producción de líneas, ¿no? Nosotros tenemos varias líneas de pan en distintas fábricas a nivel nacional y vas automatizando ciertas cosas que hacen que tu producción por hora aumente. Como que nada nuevo. Y lo otro que sí hicimos, que es interesante, es intentar cambiar la lógica de los pedidos. Para esto se usan herramientas de TMS, Transportation Management System, e intentar buscar modelos de picking, sea diurno y nocturno, para poder acelerar el ingreso de los pedidos y el despacho de los mismos. Entonces, cambiando un poquito la lógica del ingreso de los pedidos y el ruteo de los camiones, lograr entregar lo que entregamos de lunes a sábado, de lunes a viernes. Entonces, esas cositas, pequeñas cosas, algunas ya probadas, nos están ayudando a ser más productivos y poder despachar el mismo volumen en menos tiempo, digamos. De acuerdo. Súper. Don Jorge, no sé si tú algo mencionaste, el tema de automatización. Es obviamente un desafío, pero también termina siendo un riesgo o finalmente va en desmedro de los trabajadores, porque de una u otra manera va a ir reemplazando puestos de trabajo. Está el tema de transporte también, que está vinculado al tema puerto, que también tiene su dinámica, que están siendo afectadas por esta ley. ¿Qué cosas se están haciendo? Así es, efectivamente, los puertos es un eslabón más dentro de la cadena, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que estar todos perfectamente sincronizados para que la cadena completa, ¿no es cierto? Hay un dicho muy bueno que dice que una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, ¿no es cierto? No sé si que alguno de ustedes habrán leído un libro que se llama, de la historia de Hervey, La Meta. La Meta es un libro que hoy día tiene ya 20, 25 años, y justamente hablaba de un grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, que eran Boy Scouts, ¿no es cierto?, y que salían a recorrer y que finalmente, claro, todo el grupo avanzaba a la velocidad del individuo más lento. Y en la logística pasa justamente eso, y en los puertos pasa eso, ¿no es cierto? ¿Cuánta carga llega a los puertos? Bueno, va a depender de qué tan rápido vayan llegando los camiones, la sincronización de los camiones, cómo se despachan los camiones, tanto en el input como en el output, ¿no es cierto? Tiene que ser una sincronización perfecta, no solamente del puerto, sino que de SAC, aduana, ¿no es cierto?, Interpol, todas las autoridades públicas que te dan el vamos, ¿no es cierto?, para liberar los contenedores, como con los transportistas, como con los agentes de aduana. Es decir, si uno de estos muñecos se atrasa todo el resto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan crucial tener una información en tiempo real. Los Port Community Systems, que a nivel mundial están, que la información está completamente en línea a través de un solo sistema informático único. Aquí ya hay un par de iniciativas en Chile, que algunos puertos, inclusive ahora San Antonio, está partiendo con esta iniciativa a objeto de poder estar coordinados, ¿no es cierto?, para poder hacer la operación lo más rápido posible. Y que estén todos
todos los papeles estén al momento que llega el contenedor. ¿No es cierto? Cosa que el contenedor no esté esperando en puerto, esperando alguna acción de algún tercero. Cuando logramos hacer eso, indudablemente que el mundo es perfecto. Hacemos las cosas lo más rápido posible. Y eso se llama eficiencia. Y para eso, lógicamente, que hay que mirar al primer mundo. Hay que mirar a Europa, hay que mirar a Asia, hay que mirar a Estados Unidos, cómo lo hacen. Y yo creo que hay mucho por aprender. Definitivamente. De Omar, tú hablaste de la oficina, la parte de logística ya está adaptada a las 40 horas. El mundo de la tienda, que finalmente, y particularmente en el caso de Casideas, que hay toda una experiencia que resguardar, que tal vez no es tan más automatizable, me imagino que está sufriendo, ¿no? Ahí, al final, eso aumento de costo sí o sí. Sí, pero de nuevo, yo creo que nos guste o no tenemos que adaptar y la búsqueda va por eficientar toda la cadena de suministro también. Y eso siempre explota la tienda. Lo que uno hace en Asia, al final del día, explota la tienda. Entonces, hemos trabajado muchas eficiencias del lado operativo, o lo mejor del lado de procesos, de cómo eficientar desde la manera en que marcamos en China con el proveedor, desde la necesidad que necesitamos en nuestros operadores logísticos, y hay una automatización para esto también en el centro, pero todo eso pasa con mejoras de procesos que durante años de alguna manera fuimos empujando hasta que llega un momento en que esas decisiones que no son fáciles, la tienen que tomar, y tuvimos que tomar forzadamente, primero por temas pandémicos y ahora por las 40 horas. Y ese efecto, entonces escucha, Marco, ¿cuál es el efecto real en la tienda? Hay un ajuste desde el packaging, desde la medida de las cajas, del etiquetado de los productos, que eso lleva un efecto en la tienda de modo que sea más eficiente la recepción. No solamente el centro logístico, pero también desde que llega a un centro comercial hasta que llegue a nuestros clientes. Entonces todo esto es reflejo de estas mejoras que fuimos haciendo en el proceso. Y lo otro también, Tomás, mucho de lo que hemos hecho también es sumar más tecnología y no... Eduardo decía hoy el tema del CAPEX cada vez más complicado, sí, pero hemos apoyado mucho a nuestros partners y socios estratégicos que ya tienen tecnologías muy desarrolladas y que nos están apoyando harto en ese sentido, y estamos subiendo al carro y ganando eficiencia, no necesariamente de una manera directa, porque eso siempre tiene una cuenta, pero de una manera directa teniendo una inversión tan grande al principio. Entonces, yo creo que esas dos cosas se suman: eficiencias en proceso, que sí refleja la tienda, y también la digitalización o la utilización de herramientas tecnológicas muy apalancadas también en nuestros socios estratégicos. Súper. Ya, voy a tratar de romper un poquito ahora porque, dado que acá mis compañeros en fondo son todas de compañías grandes y usualmente tenemos mayor capacidad de reacción ante a estos cambios normativos, me iría más al punto como de la visión país, de la visión más personal, saliéndonos de nuestros roles en cada uno de nuestros trabajos y tratemos de verlo, ojalá ponderadamente, no solo de los ámbitos positivos, ni tampoco quedarnos pegados solo a los negativos, pero qué cosas creemos que va a generar esta nueva ley, dado nuestro país, digamos, la situación de desarrollo de nuestro país, y cómo se resuelve. O sea, en lo personal, para aportar la primera piedra, digamos, a mí me preocupa mucho la informalidad que va a generar y la precarización del empleo que va a generar al haber un aumento del costo de la hora hombre. Más allá de la iniciativa de productividad y eventualmente de automatización, a mí me preocupa mucho que no estemos todavía preparados como país para compensar con productividad y de esa manera haga que empresas que tal vez no tienen las espaldas como las que estamos representando, las que trabajamos hoy día, tengan que tomar iniciativas o decisiones de vincular gente, y como eventualmente van a defender su posición de mercado o su negocio, van a tender a contratar empleos más precarios,
o sea, y cayendo eventualmente hasta en la informalidad derechamente. Eso me preocupa mucho, me parece que es algo que hay que estar observando. Además que de otra manera, por otro lado, también genera competencia desleal para los que sí tenemos que subirnos o sí estamos en la línea de subirnos. Por lo tanto, creo que como país tenemos que preocuparnos de generar las condiciones para que todas las empresas, incluidas las pymes y las empresas que tal vez están en una situación económica más desafiante, no se vean tentados o obligados a irse a la informalidad. Esa es mi opinión y de las preocupaciones más grandes que tengo. Don Jorge, si quiere, ya que tomó... Bueno, siguiendo un poco tus palabras, efectivamente vamos a tener que empezar a trabajar como chinos. Y cuando digo esto me refiero que antiguamente uno se demoraba 2 días en llegar a China, ¿no es cierto? Pero hoy en día China está a 5 horas de vuelo. Hoy día el puerto de Chancay, ustedes dicen, no, si lo que hagan los chinos, la verdad que a mí me importa poco, porque nosotros estamos en Sudamérica. Bueno, ese paradigma cambió completamente. China hoy día está operando en Sudamérica, está operando, ¿no es cierto?, muy cerca nuestro. Chancay llama la atención cuando nuestras autoridades no reconocen lo que es Chancay. Chancay hoy día es un puerto atómico que mueve la carga desde China y ya están eventualmente hablando con los brasileros para hacer un tren eventualmente que cruce el continente, ¿no es cierto?, cosa de China poder abastecer eventualmente los 5 continentes sin ningún problema. China hoy día lo que puede hacer, efectivamente, Chancay ya le puso eventualmente, es una inversión cuantiosa. Chile está en su proceso de licitación en los puertos en Chile se licitaron por 20 años, más 10 años más, ¿no es cierto? Eso se acaba del año 2020, se acaba ahora en el año 2030, por lo tanto está a la vuelta de la esquina lo que es la automatización, por lo tanto Chile tiene que definir si es que quiere efectivamente el puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio, quiere competir o no con Chancay o no, porque lo que nos puede pasar eventualmente, hablando de la jornada laboral, es que el peor escenario que le podría pasar a Chile es que todos los contenedores lleguen solamente a China y que después con un sistema de feeder bajen a Sudamérica. ¿Qué es lo que es feeder? Es un barquito mucho más chico. Los barcos hoy día transportan, eventualmente van a llegar los barcos que van a transportar 15.000 contenedores y un barco en promedio, por ejemplo, baja 1.500 contenedores a Chile, lo que quiere decir un 10%. ¿Creen ustedes que a futuro van a venir los barcos a Chancay y van a seguir bajando a Chile? Si van a bajar solamente el 10% de los contenedores, lo más probable es que no. Si vamos a ser ineficientes con la mano de obra, si nuestra mano de obra va a ser cada vez más cara, ¿creen que esos barcos van a venir a Chile? O sea, cada vez que vamos haciendo leyes, y vuelvo a mi punto original, nuestros incentivos como seres humanos debería ser, trabajemos menos, pero trabajemos mejor. Trabajemos menos cantidad de horas, estemos más con nuestras familias, ganemos más dinero, ¿no es cierto? Pero siendo más productivos por cada hora que trabajamos. Hoy día la jornada laboral de los puertos es como la minería, ¿no es cierto? Una minera no puede detener sus operaciones. Una fundición, ¿no es cierto?, de hierro, los altos hornos, no pueden detener sus operaciones. Un puerto tampoco puede detener sus operaciones. Por lo tanto, si cada vez hacemos cosas que sean más caras, ¿no es cierto?, eso es contra algo. Los chinos los tenemos cada vez más cerca y tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, Eduardo. Claramente lo de los puertos es un temazo. Yo coincido mucho con lo que decía Tomás, la informalidad podría pegarnos muy feo. Las estadísticas que tenemos hoy día tampoco nos ayudan mucho, o sea, la tendencia no va al revés. Hablamos de los centros de distribución, de las fábricas, de las plantas productivas, que tienen jornadas de ingreso y de salida. Podría existir un control mucho más estricto, pero nos olvidamos que una parte importante de la cadena es con la última milla, con la gente que anda repartiendo. En algún momento lo conversamos en el ejemplo del cartero que puede ir repartiendo, cómo controlar esas jornadas, cómo no hacer de que empleos, oficios se vayan a la informalidad. Yo diría que es como el gran desafío, porque si en 10 años más tomamos una radiografía y tenemos el escenario que conversábamos respecto a los puertos, mucha más automatización, o sea, el modelo se nos puede derrumbar. Y por otra parte, la informalidad lo único que genera es competencia desleal, el mercado no se regula, al final uno no sabe si está trabajando con una empresa, o sea, la trazabilidad del proceso de un partner te va a costar mucho más, o sea, obviamente tiene muchas implicancias que no vamos a alcanzar a hablarlas todas acá, pero sí, le doy mucho el punto, Tomás. La informalidad, te diría que, según mi perspectiva, sobre todo con la gente que anda a pie en la calle, que no tiene la capacidad de tener jornadas muy marcadas, es donde más riesgo veo yo. Súper. Don Omar, ya que tiene el micrófono.
Bueno, claramente cuando se toman decisiones regulatorias o cambio en ley como esa, hay una serie de factores internos que no están resueltos o no están de toda manera entendidos y toca que todo eso, lo que tú mencionabas, Eduardo y Tomás, sí pasa, ¿no? Los repartidores, el Uber, o sea, esa gente que representa una parcela importante de la economía chilena y que claramente en algunos aspectos va a seguir creciendo, si no tienen más allá de claro cómo se regula eso y cómo se controla desde las autoridades, claramente puede ser que sí tengamos un aumento en la informalidad. Ese es el camino. ¿Por qué? Porque hay cosas básicas, quizás higiénicas, que no se tomó antes de promulgar o de lanzar una ley como esa. Claro, siempre está el lado de romantismo de que, claro, queremos siempre tener más calidad de vida, como decía Jorge, de estar con más calidad de vida, más tiempo con la familia, más tiempo libre, pero de toda manera siempre la cuenta de alguna manera llega. Entonces, eso es algo importante a tenerse en consideración. Ojalá nuestras autoridades estén atentos a esto también. Súper. Finalmente, don Alejandro. Sí, concuerdo. Yo creo que probablemente hay varios factores que se van a seguir evaluando y se va a ver el progreso del cumplimiento de la ley y probablemente el gobierno de turno, el Estado, tome algunas medidas paliativas si es que ve que hay algo que no está funcionando, ¿no? Esto es a largo plazo, uno no sabe realmente todos los impactos que tiene inmediatamente. Nosotros como empresa, como mencionaron ustedes, estamos tomando medidas de ahora para el futuro, pero no es que esté incierto y comprometido. Va a haber un proceso de innovación y de destrabar cualquier barrera que pueda estar surgiendo o que surja en los años que tenemos que cumplir la ley. Y bueno, para las pequeñas y medianas empresas va a ser un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, el gobierno de turno ahí tendrá que promulgarse, me imagino, ¿no? De todas maneras. Súper. Como buenos logísticos estamos en tiempo, nos quedan 2 minutitos. No sé si habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta. Tenemos aquí expositores de toda la industria, no sé si algo más al hueso. ¿No? ¿Sí? Sí, Voy a ir con el eso. micrófono, Tomás, te Eso. acompaño. Gracias, Juan. Y por acá, camino con tacos todo el día, caballero, perdón. Pobre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Barrientos, yo soy Fleet Manager en la empresa y estoy a cargo de la cuenta andina Puente Alto. Estamos a cargo de lo que es la distribución del canal tradicional y lógicamente para nosotros es un punto clave hoy día, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el tema de la jornada laboral. Obviamente hoy día trabajamos con una jornada que, digamos, es bien extensa, ¿cierto? Donde obviamente salimos de estos patrones de jornada, ¿cierto? Por lo tanto, especialmente en los picos de demanda, creo que se va a generar un problema igual importante. ¿Cómo lo visualizarían ustedes, considerando que la distribución es una de las partes más complejas hoy día de poder controlar respecto a la jornada laboral? Sí. Quizás parto yo. Dale, nos vamos apoyando, dale. Es que es muy bueno el punto porque finalmente los que trabajamos en operaciones sabemos lo ingrato que es. Nos tocan periodos de peak, bajan y en los periodos de peak hay que estar ahí nomás. Como que la primera respuesta que se me ocurriría a mí dentro de como mi manera de ver las cosas es lo que toca y a enfrentarlo. Claramente no es sostenible en el tiempo y lo que ocurre ahí como en el corto plazo es que empiezas a robustecer los equipos, o sea, empiezas a generar sistemas de turno para cosas que antiguamente las podía monitorear una persona, empiezan a monitorear las dos, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tenga, o sea, traspasos de información, etcétera, etcétera. En la primera es como aguantar el chaparrón y después viene cómo lo estructura. Por eso que también yo contaba el caso que nos fuimos de 45 a 40, pero por lo menos existe una brecha para llegar a las 40 en un plazo que te permita también estructurar estas cosas que son tan sensibles. Sí. No, y ahí, bueno, desgraciadamente había un integrante de nuestro equipo que tiene mucha experiencia en la parte de transporte y distribución. Algunos mensajitos nos dejó pasado, pero efectivamente para el tema de distribución
el acortamiento de la jornada es tremendamente desafiante. En régimen y en PIC es ya casi, es directamente aumento de costos, o sea, eso no hay cómo resolverlo de una manera distinta. Y además que, bueno, tú sabes que hay distintos regímenes en el mundo de distribución y transporte y hay algunos cambios que están no necesariamente vinculados a la ley, pero también con la dirección del trabajo y qué sé yo, ha ido cambiando con algunas circulares. Por ejemplo, ha habido dictámenes de la Dirección del Trabajo a propósito de operadores que funcionan con GPS y a partir del GPS deducen que hay un control de horario y por lo tanto a propósito de eso hace que lo que antiguamente se podía hacer con vueltas y con tiempos de espera y con ciertos regímenes especiales en el mundo del transporte, hoy día ya no se puede aplicar y la persona se sube y apenas se sube empieza a marcar su horario y entonces empezamos con las horas extra y empieza a haber límites de horas extra, por lo tanto hay que contratar más gente. En el mundo de distribución, del cual no soy particularmente experto, pero sí hay impactos súper fuertes en compañías que son intensivas como la tuya en términos de cobertura y distribución. O sea, ahí hay un desafío que no está todavía claro cómo se resuelve si no es con más costo. Y eso, bueno, en la práctica le termina pegando a la compañía sí o sí. Bueno, yo también lo consideraba por el hecho también de la tecnología, ¿cierto? Los TMS que hoy día aportan mucho valor, sí, claro, ¿cierto?, a la distribución y creo que es parte importante, pero agradezco el punto. Así que sí, Alejandro lo mencionaba también, sí, el tema... No, y el último punto, quizás que finalmente la empresa se van a tener que comprometer a saltos discretos, ¿no es cierto? Tanto de insumos como después con la salida a cliente. Tú vas a poder planificar, ¿no es cierto?, si vas a poner una cuadrilla, 2 cuadrillas o 3 cuadrillas, pero que no sea discrecional, ni de los insumos, ni de los clientes, cuánto te van a pedir el día viernes. Tú el día jueves ya vas a tener que tener completamente determinado cuál va a ser tu entrada y tu salida según tu cuadrilla de personal, ¿no es cierto? Y van a ser saltos discretos. Tú activas una cuadrilla y ya el día anterior tienes que saber cuántas cuadrillas vas a trabajar el próximo turno, porque claramente va a ser tan caro el concepto del ser humano en que no lo vas a poder hacer distinto. Efectivamente, de hecho nosotros así lo trabajamos, a 24 horas para poder visualizar efectivamente cuánto es el personal que requerimos. Entonces, ese punto se hace mucho más relevante a la hora de... Así que les agradezco por la Gracias a ti por la pregunta. Hola, mi nombre es Joel, estudiante de logística INACAP, y quería preguntar qué se está haciendo en materia de actualización de puertos para poder compensar un poco la competencia con Perú y la mejora en los trenes en Chile. ¿Qué se está haciendo actualmente? Gracias. Esa pregunta es al callo, pues. Ah. Muy buena pregunta. Sí. ¿Cuántas horas tienes? Porque no se responde en 2 minutos. ¿Ah? ¿Qué se hace en puertos? Bueno, en el año 1999 Chile tuvo una muy buena iniciativa cuando eran las empresas portuarias, ¿no es cierto? Que era Exenporchi, ¿no es cierto? Se llamó después a licitaciones. Todos los puertos se licitaron. Se licitó Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, ¿no es cierto? Entonces está el privado y está el público. Eso fue una licitación a 20 años, ampliable a 10 años más. Fue del año 2000 al 2020, ampliable a 10 años más hasta el año 2030. Por lo tanto, en este minuto lo que están haciendo los puertos es justamente pensando qué vamos a hacer del año 2030 en adelante. Se está pensando en nuevas licitaciones, ¿no es cierto? Y lo que se está pensando es, bueno, ¿cómo vamos a competir? Valparaíso, ¿compite o no compite con San Antonio, por ejemplo? Porque la carga eventualmente que entra por la zona central. Chile es un país que mueve aproximadamente 150 millones de toneladas por año, de entrada y de salida. Y el 60% de la gente vivimos en la zona central. Ergo, el 60% de todo el tráfico internacional chileno se produce por Valparaíso y San Antonio. Por lo tanto, tenemos que definir qué carga le vamos a dar al puerto para los próximos 50 años. ¿Vamos a hacer competir Valparaíso con San Antonio? Lo más probable es que no. Lo más probable es que San Antonio el día de mañana se lleve todos los contenedores y lo más probable es que el día de mañana veamos que Valparaíso se va a llevar todos los pasajeros. Lo lógico sería, lógicamente, que si siguen llegando cruceros, no lleguen a San Antonio, sino que lleguen a Valparaíso, ¿no es cierto? Y los contenedores eventualmente tienen mucho mejor acceso. Hay trenes, ¿no es cierto?, hacia San Antonio, sí. Hay ruta terrestre, sí. Eventualmente hay que hacer algunas mejoras, sí. Pero indudablemente que San Antonio está mucho mejor posicionado hoy día que Valparaíso en cuanto a la carga terrestre. Por lo tanto, se está estudiando lamentablemente en forma muy lenta. Las autoridades de ambos gobiernos lo han hecho en forma muy paulatina y no hemos dado muchas vueltas. Deberíamos haber sido mucho más rápido porque hoy día Chancay ya nos dio cancha, tiro y lado.
Por lo tanto, hoy día tenemos una competencia real que si nos quedamos dormidos, finalmente se va a ir todo a Chancay y vamos a hacer sistema feeder nomás. Por lo tanto, me gustaría pensar que dentro de los próximos años sí eventualmente se llame a licitación y efectivamente se adjudique, ¿no es cierto? Y que vamos a tener un puerto de otro nivel de envergadura al que tenemos actualmente. Y respecto a los trenes, no se ha hecho lamentablemente absolutamente nada. El tráfico en Chile es aproximadamente un 4% en trenes de norte a sur. Solamente en la segunda región, en Antofagasta, que está el ferrocarril Antofagasta-Bolivia, ahí corre aproximadamente un 30% de la carga, se mueve en tren. ¿Quién mueve ahí? Se mueve todo el ácido sulfúrico, el diésel, suben, ¿no es cierto? Suben los proveedores de la minería. ¿Y quién baja? Bajan los concentrados de cobre, bajan los cátodos de cobre, baja el concentrado de Bolivia, de minera San Cristóbal. No obstante, Chile debiese poder tener eventualmente una ley que fomente los trenes. Y lamentablemente la ley hoy día de trenes es de 1950, que eventualmente es una ley muy antigua, donde eventualmente hoy día los camiones entran completamente subvencionados. Si tú te das cuenta, tú por cada peaje que pasas, tú pagas 2.000, 3.000 pesos en un auto que pesa 1.500 kilos. Un camión pesa 45 toneladas, ¿no es cierto? Y debiese pagar 30 veces lo que pagas tú. Y no paga el doble. No paga 30 veces, sino que paga el doble, paga máximo el triple. Por lo tanto, tiene que cambiar el concepto de la ley, cómo hacer para que el tren sea rentable. Y eso debería hacerse igual que en Europa, por ejemplo, donde los trenes llevan carga, uno, y dos, los camiones andan solamente de lunes a viernes. Los sábados y domingos son solamente para las familias. No deberían haber camiones. Si tú vas a Europa, tú no ves camiones los sábados y los domingos. Y así debes hacer, porque te tiene un costo muy alto. Cada accidente es un costo muy alto. Todas esas variables deberían ponerse, ¿no es cierto?, sobre un papel y poder dictaminar y poder eventualmente hacer una buena, al menos en la zona central, una buena ley de trenes, que hoy día lamentablemente no existe. Súper.